Buenas tardes, me llamo Igor Myron, soy estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad UNITEP de Cochabamba. Y hoy vamos a hablar sobre el lactrodectismo. ¿Qué es el lactrodectismo? Es una síndrome producida por la picadura de la araña del género Lactrodectus, más conocida como la viuda negra. Eh, Hoy os voy a explicar un poco sobre el caso clínico que tuvimos en el hospital belga, donde un paciente llegó con un cuadro clínico de aproximadamente unas 8 horas de una picadura de un aracnoide, ¿no?, en el dorso de la mano derecha. Con el pasar del tiempo, el paciente tuvo unos dolores de tipo pungitivo y unas contracciones bruscas, lo que lo encaminaron directamente para el hospital Viedma. Al llegar al hospital Viedma, le hacen un análisis, ¿no? Y entonces le hacen la aplicación de hidrocortisona, que va a ayudar a reducir el hinchazo y una irritación en la piel. Le hace la aplicación de ranitidina. ¿Qué va a hacer la ranitidina? La ranitidina va a ayudar en la cuestión del estómago, ¿no? Y también hace la aplicación de gluconato de calcio. El gluconato de calcio va a ayudar a disminuir los espasmos del paciente. Como no hubo mejora, el hospital Viedma nos envía el paciente otra vez para la clínica belga. Y al llegar a la clínica belga, nosotros hacemos la aplicación de fentanil para ayudar en el dolor y también de gluconato de calcio. Con eso, el paciente, con lo pasar de las horas, tuvo una buena mejora y entonces sus parientes lo quiso llevarse a casa y no dejarlo ahí ingresado en el hospital, ¿no? Entonces, con el pasar de unas 4 horas, vuelve el paciente, pero ahora con un cuadro más agravado, ¿no? Y vuelve con unos dolores intensos y también con unas contracciones más severas. Por el cual motivo entonces nosotros decidimos ya hospitalizar el paciente con el diagnóstico de la picadura por una araña Lactrodectus, ¿no?, la viuda negra. Como el caso estaba muy agravado, nosotros optamos por llevarlo a la unidad de cuidados intensivos. Como el paciente tenía un mal estado general, tenía fiebre, un dolor intenso en la zona de picaduras, lo dejamos ahí en los cuidados intensivos, ¿no? Y le hacemos la aplicación, un tratamiento con fentanil para el dolor, también le aplicamos la clorferinamina, le aplicamos paracetamol para cuestión también del dolor y le aplicamos diazepam para el calmante, ¿no? La clorferinamina es para la cuestión de la alergia, ¿no?, que el paciente puede tener una alergia tanto de la toxina de la araña, tanto por algún medicamento. Entonces nosotros entramos ya por precaución con esto. El paciente entonces se queda ahí en cuidados intensivos hasta que tuvo una evolución favorable, ¿no? Tuvo una buena tolerancia oral, no tuvo una disminución del dolor. Por el motivo entonces que nosotros decidimos trasladarlo a las salas de cuidado general, ¿no? El paciente, al llegar ahí a la sala de cuidados general, nosotros continuamos con el tratamiento, con el mismo tratamiento, pero nosotros ¿qué hacemos? Acrecentamos el complejo B, ¿no?, que va a ayudar al paciente para cuestión de mantener el funcionamiento de su organismo, ¿no? Con el pasar de los días, el paciente tuvo una mejora muy buena. Entonces nosotros le damos de alta, pero le enviamos medicamentos para la cuestión para tratamiento en casa, ¿no? Porque el paciente sale del hospital, todavía siente un poco de dolor en la región de la mano y en los muslos. Entonces
le enviamos para casa el clocidol, que es para el dolor, ¿no? Su base es dipirona para cuestión del dolor. El Neuroid, que es más un calmante, ¿no? Que va a ayudar si el paciente tiene alguna crisis o algo, ¿no? Es un calmante. Y complejo B, porque para mantener bien el funcionamiento del organismo, ¿no? Del paciente. Entonces, ¿qué ha pasado en la cuestión del caso del paciente, ¿no? El paciente estaba con un caso clínico ya considerado grave, ¿no? Entonces, por eso fue para cuidados intensivos. ¿Qué pasa? Esta araña, cuando ella hace la mordedura, ella libera la acción de la alfa-latroxina, ¿no? Esa alfa-latroxina va a ir directamente en el sistema nervioso autónomo, que va a producir una liberación muy grande de neurotransmisores, acetilcolina y noradrenalina. Estos neurotransmisores son como los principales neurotransmisores del sistema nervioso autónomo, ¿no? Y esto ha provocado entonces unas manifestaciones clínicas del acrodectismo, ¿no? El sistema autónomo es responsable de controlar la mayoría de las funciones viscerales del cuerpo, sea gastrointestinales, la sudoración, la temperatura corporal y muchas otras, ¿no? El sistema autónomo ¿qué va a hacer? Va a intentar combatir esta toxina, ¿no? Entonces, va a aumentar la temperatura, va a aumentar la presión arterial, y entonces, porque la función del sistema nervioso es intentar combatir para mejorar nuestro organismo, ¿no? Y entonces, por eso el paciente tuvo una presión arterial alta y tuvo fiebre también. Con el pasar, cuando se puso estable el paciente, él continuó con algunos dolores. Y entonces, ¿qué hay que tener en cuenta cuando llega un paciente con un cuadro clínico como este? Tenemos que tener en cuenta el cuadro clínico está. Tenemos el tipo leve, moderado y el grave, ¿no? El paciente llega su cuadro clínico es de moderado a grave, lo que recomendamos es enviarlo directamente a los cuidados intensivos y hacer las medicaciones, ¿no? Y también lo que hay hoy que nosotros hay que tener en los hospitales es la administración del antiveneno, ¿no? Que este antiveneno es del Actrodectus, va a conseguir revertir el cuadro clínico del paciente de una manera rápida. Entonces, con la utilización de esos, el paciente ya va a tener una mejora mucho más rápida, ¿no? El paciente, en el caso clínico, estuvo ingresado en el hospital durante 8 días. Estuvo en unidad intensiva, ¿no? Cuidados intensivos. Después ya fue para una habitación normal, ¿no? General. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el paciente tuvo su caso agravado porque la familia no quiso dejarlo ingresado. Entonces, ¿qué hizo la familia? Cuando el paciente está estabilizado, se lo llevó a casa. Eso pasó que el caso clínico del paciente fue de un caso moderado a un caso grave. Entonces, esto es lo que nos preocupó más cuando llegó. El paciente, cuando llegó en la terapia intensiva, hicimos un tratamiento con dieta líquida de solución fisiológica, ¿no? Y también fentanil y clorfenamina, ¿no? Y paracetamol. Cuando la evolución fue favorable, nosotros ya vimos que tenía una buena tolerancia oral, todavía tenía dolor, pero con poco dolor, ¿no? Una disminución del dolor. Entonces, nosotros le trasladamos a las salas generales, ¿no? Pero continuamos con la solución fisiológica
de más 4 ampollas de gluconato de calcio y complejo B. Todo esto endovenoso, ¿no? El paciente cuando salió del hospital estuvo con un poco de dolor en la mano derecha, ¿no? Y en los muslos. Y nosotros ya le hicimos para casa la recomendación de aplicar el clocidol, la Neuril, que Neuril es un calmante, ¿no? El clocidol sería más algo para el dolor, y también complejo B, que es para el funcionamiento del organismo, ¿no? Y esto sería más los principales tratamientos que tenemos, ¿no? Que para el paciente. Lo que hay que llevar siempre en cuenta es el cuadro clínico del paciente, ¿no? Si el paciente llega con con un leve dolor en el sitio de la lesión, un eritema localizado, sudoración, en algunas ocasiones puede tener algún mareo. Eso nosotros consideramos leve. Si el paciente ya tiene algunos espasmos, contracturas musculares extensas, calambres abdominales, taquicardia y braquicardia, esos ya consideramos algo más grave, ¿no? Que sería el cuadro clínico moderado, que ya hay que tener mucha atención. Si ya llega el paciente en un cuadro clínico grave, con broncoconstricción grave, espasticidad muscular, hipertensión grave, fallo cardíaco de edema agudo de pulmón, ya es considerado un cuadro clínico grave y hay que tener más cuidado, ¿no? El paciente, si hace los cuidados, raramente va a ocurrir de la muerte del paciente, ¿no? Creo que 5% de los pacientes mueren en esos casos. Entonces, es algo que hay que llevarlo directamente a un hospital cuando pase eso, porque esto se va agravando con el tiempo, ¿no? Si no haces el tratamiento, se va agravando. Entonces, las personas que ya tienen la picadura y lo llevas a casa, la persona tiene una reacción muy buena de los medicamentos, entonces es rápido, ¿entiendes? Entonces, sería eso la recomendación que los profesionales de salud hacen, es que en caso de una picadura de esta araña, ¿no? Que es una araña peligrosa, que libera esta toxina que es peligrosa, lo que nosotros consideramos es que lleven el paciente a una clínica, porque ahí van a hacer el tratamiento correcto, ¿no? Muchas gracias.